Compañeras, compañeros, buenas tardes. Permítanme presentarme. Mi nombre es Jorge Cortés. Soy el tutor de este evento académico, Herramientas Ofimáticas para la Auditoría Intermedio. ¿Sí? La finalidad de esta videoconferencia es generar un proceso de retroalimentación de todo el evento y principalmente bajo pedido de una compañera, generar un proceso de repaso, se podría decir, para que usted pueda trabajar y pueda desarrollar el examen final. Antes de dar inicio, no sé si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud en la cual desarrollaremos este evento, esta videoconferencia. Por favor, confirme si me escucha bien. Sí, Sí, por se mi le escucha parte, bien. Muy Jorge, sí amable, está. muchas gracias. ¿Alguna inquietud? Bien. En vista de que no hay inquietudes, permítanme compartir la pantalla. Vamos a hacer un breve recorrido por la plataforma, le explicaré algunas cosas y posteriormente trabajaremos en unos talleres prácticos. Nuestro evento se caracteriza por tener 4 módulos. En cada módulo tienen ustedes 2 sesiones y en cada una de las sesiones usted tenía que completar una actividad, un taller práctico. En la sesión 1.1 tenemos que subir un taller donde las instrucciones se encuentran especificadas en cada una de las sesiones. La sesión 1.2 tiene que subir otro taller. La mayoría de los talleres ya se encuentran calificados. Existen elementos como este elemento de aquí, actividad interactiva, que son actividades de refuerzo que no se van a presentar calificación en la plataforma, ¿de acuerdo? En el módulo 2 tenemos la sesión 2.1, ¿sí? Donde también va a haber una actividad de refuerzo que dice repaso archivo 1.2 funciones de Excel. Eso usted tiene que desarrollar, pero no es necesario presentarlo. Lo que sí es necesario es presentar la tarea del taller 2, M2, sesión 2, T1, donde están las instrucciones y he dejado un archivo resuelto para que usted pueda identificar cuáles son las fórmulas que usted podía haber utilizado. En la sesión 2.2 tiene que generar un proceso, tiene que realizar una actividades dentro de la plataforma, pero no tiene que presentarlas, ¿de acuerdo? En el módulo 3, en la sesión 3.1, tiene que presentar un archivo, ¿sí? Que dice que utilice el archivo anterior y genere lo que está especificando. Y en la sesión 3.2, tiene que generar un archivo, tiene que seguir las instrucciones y he dejado un taller resuelto para que vea qué es lo que usted tenía que presentar. Y en el módulo 4, hablamos de tablas dinámicas ya, donde usted tiene que generar un archivo. Sí, si usted se da cuenta, el evento ha sido casi de carácter práctico, es decir, usted ha tenido que desarrollar archivo tras archivo para adquirir los conocimientos. Y en la sesión 4.2 tiene 2 instrucciones. Aquí están las instrucciones, aquí hay un PDF en el cual usted tiene que generar para realizar la tarea y al final tiene la evaluación final. ¿Sí? La evaluación final está habilitada hasta el día de mañana, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y luego en la final de el módulo de cierre, que ya no tiene que presentar archivos, sino que aquí usted tiene que calificar al evento y al facilitador. Eso nos permite a nosotros actualizar nuestros cursos, ¿sí? Muy bien. Una aclaración. El momento que usted desarrolle el examen es de carácter práctico, va a tener 2 horas para desarrollar, descarga el archivo, lo resuelve en su máquina, sube el archivo y al final tiene que poner enviar todo y terminar. Muchas de las personas no están poniendo esta opción, enviar todo y terminar. Queda el archivo grabado, pero yo no le puedo calificar y no presenta la nota en la plataforma. ¿De acuerdo? El momento que usted pone enviar todo y terminar, le va a generar un proceso donde va a decir requiere calificación y el momento que yo califique usted ya puede visualizar la nota. ¿Sí? Muy bien. En este contexto, les pido que por favor en la sesión 4.1 se descargue el archivo datos taller 4.1.
Sí, vamos a tratar de agrupar todo lo que hemos visto. Si usted tiene alguna inquietud, la resolveremos en este momento, no hay ningún inconveniente. Y también vamos a hacer una simulación del examen final. ¿De acuerdo? Ya. No sé si tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Descargue el archivo, por favor. Una pregunta, ¿cuánto dura esta reunión? Esta videoconferencia espero que dure 40 minutos. En el caso de que usted tenga que retirarse, no hay ningún problema. Sí, porque va a ser grabada y subida a la plataforma. Si es que no completamos los procesos en los 40 minutos, se generará otro enlace y seguiremos trabajando. Ya. Ok. Puedo Ya. apagarle. ¿Perdón? ¿La apago? Ya. Descargue por favor el archivo. Yo lo tengo descargado, es el archivo. Datos taller final, parece que dice, déjeme ver cómo dice el archivo. Datos taller final, dice. Ese archivo descárguelo, por favor. Vamos a trabajar en función de ese archivo. Voy a compartir la pantalla. Compartir la pantalla. Ya. Por favor, confirme que se visualice el archivo de Excel. Sí se visualiza. Sí, Sí, sí se visualiza. Sí se visualiza. Muchas gracias. Entonces, las instrucciones decía que si alguien me ayuda con las instrucciones para no estarme cambiando de pantalla constantemente. Ya, Sí, le puedo ayudar, profesor. ya, por favor, gracias. ¿Cuál es su nombre, mija? Gabriela Guerra. Gabriela. Este archivo consta de dos instancias, ¿verdad? Por lo tanto, con este archivo ya nos estamos preparando para la evaluación. Consta de dos instancias que son, la primera parte vamos a trabajar con fórmulas y la segunda parte vamos a trabajar con tablas dinámicas. No estoy dando la teoría porque la teoría está cargada en la plataforma y usted ya lo puede revisar. ¿De acuerdo? Ya. Ayúdeme, por favor. ¿Qué dice la instrucción? Ya. El documento Excel datos taller final en dos partes vamos a aplicar algunas funciones y tablas dinámicas. Parte 1. En la hoja de datos, utilizando las funciones aprendidas en el curso, realizar las siguientes acciones a todas las celdas correspondientes. Literal A. En la columna días, establecer el número de días que tiene para pagar el préstamo cada cliente. Ya. Entonces hay dos fórmulas ahí, ¿verdad? La primera que sería igual si fecha. Sí, la condición de esta función, mire, antes de continuar, todas las funciones, por ejemplo, yo voy a poner igual, concatenar, no es parte de lo que nos está pidiendo, pero si usted se da cuenta, concatenar tiene una ayuda, dice, mire, une varios elementos de texto en uno solo. Sí, contar, me dice que cuenta el número, contar sí, me dice que cuenta las celdas, es decir, cada una de las funciones que usted digite aquí va a tener una ayuda. Suma, por ejemplo, mire. Suma todos los números en un rango. Sumar sí, suma las celdas que cumplen un determinado criterio. Sí, y cuando usted hace clic en cualquiera de las funciones, ya me va a dar la sintaxis, la estructura, cómo usted tiene que llenarla. Excepto todas las funciones, excepto la función si fecha. La función si fecha no tiene ayuda en Excel. Por lo tanto, se tiene que saber específicamente cómo se debe desarrollar la función. Y la función si fecha, estamos trabajando con si fecha. Sería igual si fecha. Igual si fecha D2, que es la fecha del préstamo. Sí. E2, que es la fecha de vencimiento. Y el formato. Como me dicen días, yo tengo que poner la D en minúscula. Si me dicen meses, yo pondré
M. Si me dice, mire, 11 meses. Y si me dicen días, tendré que poner la D. ¿Sí? Entonces repito, sería igual si fecha, abro paréntesis, D2, que es la fecha antigua, y aquí la fecha actual. Fecha antigua, fecha actual y el formato. ¿De acuerdo? Fecha antigua, fecha actual y el formato. Una vez que tengo estos valores, simplemente hago clic aquí y copio la fórmula. Entonces, no hay ningún problema. Perdón. La mayoría de personas lo pudo resolver. Hay una función que se llama días también, que también lo puede utilizar. No hay ningún problema. Sí. Disculpe, profesor. ¿No es necesario poner las 4 Ds? No. Solo la inicial. Solo la primera. Veamos qué pasa si ponemos las 4D. 1, 2, 3, 4. Mire. Sí. ¿Qué pasa si ponemos 3D? Sí. ¿Qué pasa si ponemos 2D? Sí, mire. No me genera valores. ¿Por qué no me genera valores? Porque el formato me coge una estructura nada más. ¿Sí? En esta fórmula. Muy bien. La siguiente columna, ¿qué nos dice? Profesor, una pregunta, si puedo intervenir. Claro que sí. Mire, yo no utilicé Mm, simplemente hice la resta entre la columna E menos la columna D y le di el formato con formato de celda y número. Me salió la misma respuesta. ¿Es valedero eso? Sí, claro, correcto. No, no hay problema. Lo importante es que cuando yo trabajo con Ok. fechas hay que tener cuidado, porque muchas de las veces las fechas no están configuradas en el mismo formato. Si usted se da cuenta, aquí es el mismo formato. Pero si el formato estuviera diferente, se me ocurre, por ejemplo, aquí, que le ponga fecha larga. Sí, ahí ya no podría trabajar de esa manera. Sí, mientras tenga el mismo formato, yo puedo trabajar de esa manera. Eso hay que De tener cuidado. acuerdo, gracias. Sí, y las fórmulas que le presentamos no es la única opción que le permite trabajar. Hay varias fórmulas, hay varias alternativas que le permite hacer. Lo que estamos tratando de hacer es utilizar fórmulas para que en este contexto usted pueda simplificar sus trabajos. ¿Sí? La siguiente columna, ¿qué nos dice? En literal B, en la columna uso de créditos actualizados, sustituir la palabra cerdos por porcinos. Y los 3 primeros dígitos del código 103 sustituir por 2021. Ya, entonces aquí se complicaban un poco porque tenía algunas preguntas Ujú. que les contestaba. Vamos a trabajar en la primera instancia igual, sustituir. Entonces, mire, usted va a sustituir, entonces, ¿de qué? El texto, dice, ¿no es cierto? ¿Qué texto? Este de aquí. Punto y coma, sí, perdón. Sustituir texto original. Aquí lo que dice es el texto al cual va a sustituir, sería cerdos, entre comillas, cerdos. Ahora sí, punto y coma, el texto original es este, punto y coma. ¿Y por qué va a sustituir? Por porcinos me parece que era, ¿verdad? Porcinos. Ya, bueno, eso ya es lo de menos, la palabra, ¿no es cierto? Y voy a cerrar, vamos a ver qué pasa. Texto. Ah, que me faltó cerrar las comillas. Cierro las comillas. Ya. Sí. Dos porcinos, a ver, déjame ver qué pasó. Al revés. Estaba bien al principio. Igual, sustituir. Sí. El texto que sería este, H2, punto y coma. Aquí sería cerdos.
entre comillas, punto y coma, entre Porcinos. comillas, No es porcino. porcino. Sí, cerdos por porcinos. Vamos a ver qué pasa. Yo le puse porcinos por cerdos. Sí, mire. Entonces, ¿qué es lo que sustituye? Esta palabra cerdos por la palabra porcinos, ¿verdad? Ahora, muchas personas, muchos participantes lo que hicieron es aumentar columnas, ¿sí? Y de ahí fueron sustituyendo. Pero aquí usted puede trabajar. Ahora este es un solo texto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Este es el valor ahora. Todo esto es del valor. Todo esto es del valor. Entonces, ahora usted, ¿qué dice? Sustituir, o otra función sustituir. ¿Sí? Ahora este es el valor. Punto y coma. ¿Qué va a sustituir? El 103 por punto y coma, ¿por cuánto era? Por 2000. 2021. Por 2020. Por 2021. 2021, sí, entre comillas. Por 2021. Entonces, cierra. Mire, lo que hace es trabajar con la función sustituir, genera el proceso interno y luego trabaja con el proceso externo. Es decir, lo que estamos haciendo es concatenando funciones y con eso nos evitamos de estar incrementando columnas para trabajar, ¿sí? Y una vez que tengo esto listo, simplemente copio. Ya. Siguiente instrucción. En la columna K. En la columna K. Ya, profesor. me colgué ya. En la columna C. La columna K de ser. Literal C, columna K. Ah, no, perdón, literal C, perdón, lo siento. Ujú. En la columna total con intereses, presentar el valor total a pagar sumando el interés de acuerdo. Si el préstamo es menor o igual a $7,000, se aplica un interés del 9%. Si el préstamo está entre $7,000 y $13,000, se aplica un interés del 11%. Si el préstamo es mayor o igual a $13,000, se aplica un interés del 13%. Muy bien. Entonces, si ya dice sí, esto y el otro, ¿qué función tiene que utilizar? Sí, anidadas. Exacto, La ¿cierto? función de sí. La función sí. Entonces, aquí ponemos si F2 es menor o igual a 7,000. Si F2 es igual o menor a 7,000, esta es la condición, la prueba lógica. Sí, ¿qué hacemos? A F2 multipliquémosle por 1.09, ¿verdad? O lo que a su vez el 9%. ¿Sí? La fórmula del porcentaje usted la puede hacer independientemente, ¿de acuerdo? Punto y coma. Si cumple esta condición, si no cumple esta condición, esto sería por verdadero. Si no cumple, esto se haría 1000. Prueba lógica, valor verdadero es esto. Valor falso es esto. En el valor falso pregunto, si F2 es menor o igual a 13,000, a F2 multiplíquele por 1.11. Que es el cálculo que lo sacamos aparte para hacer la multiplicación directamente. O si no, tendría que multiplicar por 9 y dividir para 100 y sumarle el valor. ¿Sí? Caso contrario, a este valor, F2, multiplíquele por 1.3. Ya, esta fórmula está reducida, pero también lo puede hacer con varios sí, ¿no es cierto? Pregunta si esto cumple, si esto cumple, si esto cumple, pero lo importante es tratar de reducir en la mínima expresión la fórmula. Y me sale este valor. Entonces, como dijo la compañera, estamos utilizando sí anidados, ¿verdad? ¿Cuál es la condición de utilizar una función anidada? Que siempre se cumpla la sintaxis de la función. Es decir, prueba lógica, valor verdadero, valor falso. Prueba lógica,
valor verdadero, valor... ¿Sí, alguna pregunta? Y ¿No? no está cobrando por imagen. ¿Perdón? Ya. Ayúdenme con los micrófonos. La publicidad. Por favor, ayúdenme con los micrófonos. Y copio la foto. Apaguen los micrófonos, chicos. Voy a, Necesitamos escuchar voy a todos. silenciarles a todos. Solo la persona que me está ayudando activa el micrófono, por favor. Ya, muy bien. Y eso sería todo en la primera parte. Hay personas que no sé si se confundieron, pero solo hicieron la primera parte cuando en la estructura del taller especifica 2 partes. Y la segunda parte genera solamente tablas dinámicas. Las tablas dinámicas, sí, vamos a aprender cómo se hace en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, mire, ¿qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es un resumen ejecutivo de una gran cantidad de información. ¿De acuerdo? Supongamos, yo quiero saber cuáles son los clientes del oficial de cuentas Quevedo. Entonces, ¿qué hago? Hago un filtro. Voy a poner filtros. Entonces busco aquí Quevedo. Y estos son los clientes. Quiero saber de Quito. Hago un filtro de Quito. Quiero saber qué préstamo es pecuario. Y utilizo para cerdos de cría. Y así voy filtrando. Esa tabla dinámica o la tabla dinámica es la representación de estos filtros de una forma ejecutiva. Es decir, presentar gran cantidad de información de una forma sistematizada. ¿De acuerdo? Voy a borrar todos los filtros. Y lo que voy a hacer es marcar los datos. ¿Cuáles son las condiciones para generar una tabla dinámica? Primero, que tengan estas etiquetas, que se van a llamar campos. Que tengan estas etiquetas. Y después, que la información obviamente esté ordenada y no existan estas filas en blanco. ¿Sí? Esa es una condición para generar tablas dinámicas. Eliminar. Una vez que tenemos estos elementos, dicho esto, marco los datos, me voy al menú insertar, tabla dinámica. Como es una tabla nueva, usted tendrá que poner hoja de cálculo nueva y aquí está generada la tabla dinámica. Lo importante de la tabla dinámica sería qué es lo que yo quiero que presente en la tabla dinámica. Si usted observa, aquí tenemos, dice arrastre campos a campos de entre las áreas siguientes. Y tengo el filtro, tengo las columnas, tengo las filas y tengo los valores. Entonces, voy a generar y dice, encuentre las 5 personas que tienen menos valor de préstamos en el mes de agosto. Las 5 personas que tienen menos valor de préstamos en el mes de agosto. Como me dice personas, busco los clientes, ¿verdad? Porque las personas están representadas por los clientes. ¿Sí? Y como me dice el valor del préstamo, busco préstamo y pongo en valores. Casi siempre, o la mayoría de veces, los elementos numéricos se coloca en donde dice valores. ¿De acuerdo? Ya. Y me dice en agosto, entonces necesito la fecha del préstamo que le voy a poner en filtros. ¿Para qué le voy a poner en filtros? Para identificar el mes de agosto. Entonces aquí tengo que tengo que identificar agosto, 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 agosto. Como no especificaba fecha, es decir, no especificaba año, sí. Voy a escoger 2019, este ya es septiembre, y 2020, ¿verdad? Ya, algunas personas tuvieron este inconveniente, otras personas no, porque se agrupa por meses y simplemente ese clic en agosto. Y podemos ingresar una columna para ponerle mes. No, No, para que salga solo agosto.
No. ¿Por qué? Porque el momento que yo ingreso una columna, sí, ya estoy, bueno, si obtengo la información del mes de agosto, no habría problema. Pero si yo pongo una columna con otra información, ya no es la base de datos que me dieron para trabajar. Sí, ya. Esas son las personas del mes de agosto. Pero dice las personas que menos pagan, ¿verdad? Entonces voy a generar un filtro de valor, y voy a poner 10 mejores. Pero aquí en 10 mejores usted tiene esta opción de poner inferiores. Y aquí usted tiene esta opción de poner los 10, ¿verdad? Y sorprendentemente, todas estas personas, que son 60, ¿sí? Pagan menos préstamo. El valor del préstamo es de 1,750. Entonces, miren, la instrucción puede ser que esté un poco ambigua, pero usted, una vez que tiene los datos, tiene que decir, mediante el análisis generado, las personas que pagan menos cantidad de préstamos son 60 y se presenta la lista. Y usted tiene aquí un informe con el cual está sustentando su afirmación. ¿De acuerdo? Voy a corregir eso porque no son 5 personas, sino son 60 personas. ¿De acuerdo? Ahora, si usted clasificó por otra estructura y pudo obtener las 5 personas, no hay problema. Lo importante es que entienda cómo se genera el proceso de las tablas dinámicas. Profesor, Diga. bueno, yo considerando que la pregunta estaba como ambigua porque no indicaba el año, Ujú. trabajé solamente con el año 2019. Bueno, ahí me salieron solamente 7 personas. ¿Me va a corregir como media nota o como nota entera? Lo importante es el proceso que usted generó para generar la tabla dinámica. Si usted realizó la tabla dinámica, no hay problema. Si usted cogió y hizo un filtro y lo pegó acá, ahí sí ya es otra cosa, ¿no es cierto? Porque lo que está generando es el proceso mediante una tabla dinámica. Si usted trabajó con un solo año, no hay ningún problema. Profesor, una consulta. Gracias. Bien, dale. No Siga. sé si mi Excel es antiguo, pero a lo que quiero generar la tabla, me sale que este comando requiere al menos 2 filas de datos. 2 filas. No me sale para generar. ¿Puede compartir la pantalla? No, es que estoy desde el celular y en la computadora estoy Ah, haciendo. ¿está en la computadora? ¿En la computadora está haciendo la tabla o en el celular? En la computadora. Ya. Ujú. Póngale archivo, guardar como, y guárdele como un libro de Excel. ¿Qué versión tiene de Excel? ¿Quién era que preguntaba? Chipre. Ya. ¿Qué versión tiene de Excel? Ya estoy mirando. Si se corta el enlace, nos volvemos a conectar porque no culminamos todavía, ¿ok? Ya. ¿Dónde se ve? Jorge, A lo que abre el Excel, a lo que abre el Excel, dice Excel 2013, o se puede ir a la opción archivo, opciones. como las instrucciones pedía varias cosas, ¿está bien hacer varias tablas o en la misma se va a hacer la respuesta? Estoy en una videoconferencia. Estoy en una videoconferencia. A ver. Se va. Archivo. Cuenta. Verá. No compartí la pantalla, ¿verdad? Comparto la pantalla. Compartir. Se va acá. Acá. Archivo. Archivo, cuenta. Y aquí dice Microsoft Office 2016, 2013, 2010. ¿Sí? Normalmente ese error sale porque el archivo está grabado con una versión 2003.
Entonces usted póngale archivo, guardar como, póngale otro nombre en este caso y póngale aquí libro de Excel, XLS. Y ahí usualmente se corrige ese error. Bien, mientras la compañera sigue corrigiendo el error, continuemos para, sí, o esto le podemos corregir luego, ¿sí? La siguiente instrucción. Genere un reporte por tipo de préstamos del cliente de la ciudad de Quito. Un reporte por tipo de préstamos del cliente de la ciudad de Quito. Entonces me voy otra vez a datos, marco la tabla, me voy al menú insertar, tabla dinámica, nueva tabla otra vez, ¿sí? Y aquí tiene su tabla dinámica. Lo importante, como decía, es lo que usted va a poner en la tabla dinámica, ¿verdad? El reporte me dice, ¿qué me dice? Por tipo de... Deme un minutito. Mil disculpas, como también doy soporte, están un poquito complicadas. Muy bien. Genere un reporte por tipo de préstamo de clientes de la ciudad de Quito. Entonces, mire, como ya le dice por cliente, ¿qué es lo que hace? Busca al cliente y le pone en filas. ¿Por qué le ponen filas y por qué no le ponen columnas? Pregunto yo. ¿Se podrá poner en columnas? Sí, pero es por la extensión de los datos. Exacto, es más difícil leer, ¿verdad? Aquí, mire, es un poco más sencillo leer así que leer de esta manera. Sí se está visualizando, ¿verdad? Sí. Que leer de esta manera. Se complica, ¿no es cierto? Por lo tanto, le pongo acá. ¿Sí? Y me dice ¿qué? ¿Qué me dice? Gabriela me estaba ayudando, pero ya... Sí, aquí estoy, profe. ya. ¿Qué nos dice Gaby ahí? Ya, genere el reporte del tipo de préstamo de clientes de la ciudad de Quito. Ya. Tipo de préstamo, mire. Tipo de préstamo. Ahora sí le voy a poner el tipo de préstamo aquí. Y usted dirá, pero no pasó nada. Claro, porque solamente clasifica el tipo de préstamo. Entonces quiero saber cuánto es el préstamo de cada tipo. Y le pongo en valores. Mire, y ahora ya tengo aquí, ¿no es cierto? Pero como me dice en la ciudad de Quito, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar con una segmentación de datos. Que lo mismo sería que genere un filtro. Entonces me voy a el menú analizar, que se activa automáticamente con la tabla dinámica. Me voy a insertar segmentación de datos. Sí, y aquí pongo la sucursal y pongo aceptar. Y esta pantallita lo que me hace es generar un filtro de forma gráfica. Y hago clic en Quito. Y estos son los clientes de Quito. Si yo quiero hacer Cuenca, mire, Guayaquil, se filtra. ¿Sí? Y ya estamos trabajando con una segmentación de datos. ¿De acuerdo? La siguiente, ¿qué dice? La siguiente, realizar un reporte que cuente las transacciones realizadas por ciudad y por fecha, aplicando un filtro de fecha entre el 1 de agosto del 2019 al 31 de octubre del 2019. Ya. Entre agosto y octubre del 2019, ¿verdad? Transacciones realizadas por ciudad y fecha. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy al menú datos, marco los datos, me voy al menú insertar, tabla dinámica, otra vez, y ya tengo mi tabla dinámica, ¿no es cierto? Y lo importante es saber qué es lo que yo voy a poner en mi tabla dinámica. Repítame, por favor, la instrucción. Por supuesto. Realice un reporte, perdón, se me tapa la. Realice un reporte que cuente las transacciones realizadas
realizadas por ciudad y por fecha, aplicando un filtro de fecha entre el 1 de agosto de 2019 al 31 de octubre de 2019. Ya. Entonces, ustedes me van a ayudar. ¿Qué es lo que pongo en la tabla dinámica? Ya, ¿qué pongo? A ver, dígame. ¿A dónde arrastro y qué arrastro? Transacciones. Transacciones. ¿Qué sería eso? Eso sería en Los la préstamos. fila. Préstamo. Ujú. ¿Será? Las transacciones, las Ciudad ciudades en filtro. Ciudad. y la fecha. A ver. Yo voy a hacer lo que ustedes me dicen, ¿ya? La ciudad. Columna ciudad. Primero ciudad. Entonces Sí. es la sucursal, ¿verdad? Ya, muy bien. Ya, ¿qué más? Nos volvemos a conectar porque se va a desconectar. Fecha en columnas. Fecha en columnas. Vamos a ver. Fecha de préstamo, ¿no? Sí. Ya, ¿qué más? La fecha en filtros debería estar. La fecha en filtros, dice. Ya. ¿Qué les parece? Si le ponemos